Buen día. Eh, para la exposición de hoy vamos a empezar compartiendo lo que es el tema de la superconductividad. Pues empezaremos con una pregunta muy básica que sería, pues, ¿qué es la superconductividad? Nosotros cotidianamente sabemos que la conductividad es una característica física de, de algunos materiales para conducir corriente eléctrica. Entonces la superconductividad sería, en efecto, pues algo en un orden superior. Tendría que ser una capacidad intrínseca que posean algunos conductores para exactamente conducir, valga la redundancia, corriente eléctrica sin pérdidas y sin resistencia. Esto se da en efectos de bajas temperaturas. Se descubre en 1911 por dos científicos, Owens y Holst, que estudiaban la resistividad del mercurio a bajas temperaturas. Lo que ellos esperaban era pues una respuesta exponencial a medida que iba bajando, pues aquí la temperatura iba bajando la resistencia. Sin embargo, cuando se acercaron a una temperatura alrededor de los 4,15 grados Kelvin, la resistencia del mercurio prácticamente desapareció, se volvió nula, y pues así se establece el concepto de superconductividad, cuando se es posible conducir corriente eléctrica sin pérdidas y sin resistencia alguna. También en 1933, dos científicos, Meissner y Oxenfeld, al investigar un superconductor cilíndrico, vieron que este, al ser expuesto a un campo magnético, lo expulsaba. Es decir, como que evitaba la inducción magnética en el superconductor, o sea, era nula. A este efecto se le conoció como efecto Meissner, que más adelante vamos a retomar. Ya yendo con la teoría que puede esto ayudarnos a comprender el comportamiento de la superconductividad. Este se le dio el nombre de teoría BSS y está relacionada también con los pares de Cooper. Los pares de Cooper son pares de electrones formados en, en la malla o en la estructura del superconductor. Pero pues eso lo explicamos en un momento. La teoría BSS está dada por los apellidos de sus creadores, John Barden, Leon Cooper y John Griefer, con ese. Y la teoría pues explica que en el superconductor los electrones se aparejan formando bosones, lo cual en términos más específicos quiere decir que el electrón, al ser un fermión con spin un medio, al emparejarse con otro, van a tener una coherencia cuántica, por decirlo así, de un bosón. O sea, los espines de cada uno van a interactuar entre sí y van a formar un spin completo, que sería lo que se ve en un bosón. Tendría características de un bosón, por lo cual el principio de exclusión de Pauli ya no se le aplicaría. Y este comportamiento estaría dado por la función hamiltoniana BCS, que pues describe la dispersión entre un par de Cooper y el otro. Entonces, como decíamos, el par de Cooper es un par de electrones en el superconductor, pero un electrón y otro electrón no se pueden emparejar porque pues tienen la misma carga. Sí. Sin embargo, lo que pasa en la red cristalina es que al paso del primer electrón, eh, al estar la red cristalina en un estado de mínima energía, los iones, hay un deformamiento una deformación por el paso del electrón en la red cristalina, haciendo que en el espacio donde él pasa haya un exceso de iones o de cargas positivas, lo cual van a dejar como una especie de camino o guía para otro electrón. Entonces, este electrón que interacciona con los iones y el electrón que le sigue se emparejan y pues a eso se le conoce como un par de Cooper. Retomando con el efecto Meissner, em, este efecto es el que, como vemos acá, acá y acá, es el que le da la característica curiosa al superconductor de levitar ante la presencia de campos magnéticos. Lo que pasa es que en el superconductor se generan corrientes eh, en flujo que pues crean un campo magnético igual al
al que se le induce, creando así como el efecto de levitación. Eh, es- Esto es posible gracias a, y se describe gracias a esta fórmula de acá que se llama fórmula de efecto London. Eh, a pesar de que esta fórmula fue descrita 10 años antes que la teoría BCS, funciona y da explicación matemática al efecto Meissner. El efecto Meissner también tiene una particularidad y es que pues se debe hacer la pregunta de, vale, el superconductor puede crear corrientes que inducen un campo magnético que se le opone al que se le está induciendo al superconductor. Sin embargo, ¿qué tanto puede resistir? Entonces también encontramos una corriente crítica, por decirlo así, una corriente donde el efecto de superconductividad se rompe. Esto da paso a superconductores de tipo uno y de tipo 2. Pues lo que quiere decir a grandes rasgos es que ante muy grandes campos magnéticos, la superconductividad no es posible. Ahora para las aplicaciones en ingeniería, pues para ingeniería electrónica y en ingeniería eléctrica, pues son evidentes las posibles aplicaciones. Su gama es demasiado amplia. Más sin embargo, justo ahora hay dos grandes focos que serían la generación de campos magnéticos muy intensos gracias a el efecto Meissner. Esto sería posible. Y a la computación cuántica que sería posible a pues la conducción de energía eléctrica, de corrientes eléctricas sin resistencia ni pérdidas de energía, lo que se traduciría en un procesamiento de señales y de información muchísimo más rápido, miles de veces más rápido que el que tenemos hoy a tope de gama. Me correspondió el tema de resistencia, pero para hablar de resistencia primero tendremos que hablar de resistividad, que se define como la densidad de corriente J en un conductor dependiente del campo eléctrico E y de las propiedades del material. En general, esta dependencia es muy compleja, pero para ciertos materiales, sobre todo los metálicos, a una temperatura A es casi directamente proporcional al campo. Y la razón de las magnitudes, que son E y J, son constantes. Esta relación llamada la ley de Ohm fue descubierta en 1826 por el físico alemán George Simonson. En realidad, la palabra ley debería describirse entre comillas, ya que la ley de Ohm, al igual que la ecuación de los gases ideales y la ley de Hooke, es un modelo idealizado que describe muy bien el comportamiento de ciertos materiales, pero no es una descripción general de toda la materia. En el siguiente análisis que vamos a hacer, supondremos que la ley de Ohm es válida, aun cuando existen muchos casos pues, donde no lo es. La situación es comparable a nuestra representación del comportamiento de fuerzas de fricción estática y cinética, las cuales fueron tratadas como si fueran directamente proporcionales a la fuerza normal, aunque se sabía que en realidad, en el mejor de los casos, se trataba de una descripción aproximada. La resistencia para un conductor P eh, y la densidad de corriente es un punto donde el campo eléctrico está dado por la siguiente ecuación que podremos, con la siguiente ecuación que tendremos. Eh, Cuando se cumple la ley de Ohm, P es constante e independiente de la magnitud del campo eléctrico, por lo que el campo eléctrico es directamente proporcional a la densidad de corriente. Sin embargo, es frecuente que estemos más interesados en el total de la corriente en un conductor en donde la densidad de corriente sea directamente proporcional entre las terminales del conductor del campo. Esto se debe principalmente a que la corriente y la diferencia de potencial son mucho más fáciles de medir que la densidad de corriente y el campo eléctrico. Es, Supongamos, como vemos en la imagen, eh, un conductor, un conductor de alambre
con una sección transversal uniforme de área A, y una longitud L. Eh, sea el voltaje la diferencia de potencial entre los extremos de mayor y menor potencial del conductor, de manera que el voltaje es positivo en la dirección de la corriente. Como vemos, va de izquierda a derecha en este caso, y siempre va a ser así, donde va de mayor potencial al menor potencial. Esto se debe a que un conductor la corriente fluye en dirección del campo, sin importar el signo de las cargas en movimiento, porque el campo apunta en dirección del potencial eléctrico decreciente, a medida que la corriente fluye a través de la diferencia de potencial. Eh, Se pierde energía potencial eléctrica. Esta energía se transfiere a iones del material conductor durante las colisiones. También se puede relacionar el valor de la corriente con la diferencia de potencial entre los extremos del conductor. Si las magnitudes de las densidades de la densidad de corriente y del campo eléctrico son uniformes a través del conductor. La corriente total I está dada por la densidad de corriente por el área. Y la diferencia de potencial, V, o sea, el voltaje, entre los extremos es igual al campo por la longitud. Si despejamos la densidad de corriente y el campo eléctrico, eh, respectivamente en las ecuaciones, y sustituyendo los resultados, tendremos la siguiente ecuación. Esta ecuación que tendremos aquí, que nos servirá para hallar el voltaje o la corriente. Y pues esto demuestra que cuando P es constante, la corriente total es proporcional a la diferencia de potencial. Y la razón de voltaje y corriente para un conductor particular se llama resistencia. Suele conocerse como la ley de Ohm, pero es importante entender que el contenido real de la ley de Ohm es proporcionalidad directa para ciertos materiales, donde el voltaje con respecto a la corriente o la densidad de corriente con respecto al campo de las ecuaciones definen la resistencia para cualquier conductor, ya sea que cumpla o no la ley de Ohm, pero solo cuando R es constante y es correcto llamar esta relación la ley de Ohm. Después tendremos lo que es un resistor. Eh, en el sistema internacional, la resistencia es el ohm, que equivale a un valor volt por ampere. También es común el kilo ohm y el mega ohm. Un alambre calibre 12 y que tenga una longitud aproximada de 100 metros, que es el tamaño usual que se utiliza en las redes domésticas que tenemos nosotros en nuestras casas, a una temperatura ambiente, pues su resistencia es de 0.5 ohms aproximadamente. Pues esto también ayuda a que, digamos, en el momento en que están haciendo una instalación eléctrica, tengan en cuenta cuánta corriente va a consumir el cable nada más, sin que esté ningún dispositivo conectado y que pues, esté consumiendo corriente. Una bombilla eléctrica de aproximadamente 100 vatios y que funciona unos 120 voltios, que son el voltaje que nosotros recibimos del toma, tiene una resistencia en su temperatura de operación aproximadamente de 140 ohms. Si la misma corriente fluye por el alambre de cobre como en la bombilla, la diferencia de potencial, o sea, el voltaje y
que sería igual a la resistencia por la corriente, sería mucho mayor que el de la bombilla y se pierde mucha más energía en el potencial por carga en la última. La energía que se pierde se convierte en luz y calor en el filamento de la bombilla. Pero nosotros no desearíamos que nuestras instalaciones les pasara eso, ¿cierto? Que se calentaran al rojo vivo, porque eso supondría pues varios inconvenientes que por ahí se puedan incendiar nuestras casas. Por lo que la resistencia se mantiene baja, empleando conductores de baja resistividad y una gran área de sección transversal. Por eso es que los cables son gruesos. Y como la resistividad de un material varía con la temperatura, la resistencia de un conductor específico también cambia con la temperatura, para intervalos de temperatura que no sean demasiado elevados. Bueno, tendremos el resistor, como lo vemos en la imagen. Aquí, eh, que es un dispositivo de un circuito hecho para tener un valor específico de resistencia entre sus extremos. Se puede adquirir fácilmente en el comercio. Los resistores se pueden encontrar desde 0.01 ohms hasta ya los mega ohms. Es frecuente que los resistores individualmente pues lo usemos en circuitos eléctricos y electrónicos. Pues estos miden pocos milímetros de diámetro, ya como hemos visto normalmente, y que estén conectados a un alambre. La resistencia se indica con un código estándar de 3 a 4 dígitos en las bandas de colores, como podemos observar. La primera banda, segunda, tercera. Y pues en otros casos, pues hasta la cuarta, ¿no? Eh, las primeras dos bandas, comenzando desde la izquierda hasta la derecha, estas, de acá, son dígitos. Y la tercera es un potencial por 10 que se multiplica, así como observamos. Y un ejemplo que podremos tener ahí es el verde, el violeta y el rojo, que significaría 10 por 10, 57 por 10 alados, o también 5.7 kilo ohms. Y la cuarta banda, si está presente, indicaría la precisión o tolerancia del valor. La ausencia de la banda significa el 20%. Una banda plateada también quiere decir el 10% y una banda dorada un 5%, que son las resistencias de precisión que nosotros hemos visto o a veces hemos usado, que son las azulitas y que son un poquito más costosas. Otra característica importante de la resistencia del resistor es la energía eléctrica máxima que es capaz de disipar sin difundirse daños. Esto pues es cuando nosotros, digamos, pedimos una resistencia de un cuarto de vatio, ¿no? Un medio vatio. Pues ya dependiendo de, de en qué lo vayamos a utilizar, pues nosotros calculamos la potencia y las pedimos. Estas resistencias son cerámicas y pues son un poquito más grandes y pues más costosas. Bueno, ahora hablaremos de la temperatura de Fourier. ¿Qué tenemos que decir de ella? O también llamada punto de Fourier. Sabemos que los materiales ferromagnéticos tienen pequeñas blocks o bloques que estos al interactuar con un campo eléctrico se ordenan y adquieren propiedades magnéticas. Entonces, este punto de Fourier se trata de que cuando calentamos un material, puede ser, por ejemplo, el hierro, al alcanzar cierta temperatura pierde sus propiedades magnéticas, como lo estamos observando en la imagen, que al acercarle un imán, pues no va a pasar absolutamente nada. ¿Cómo se hace este experimento? Eh,
Se calienta el hierro a grandes temperaturas hasta alcanzar dicho punto y él pierde sus propiedades magnéticas. Aquí podemos observar que cuando se enfría por totalidad o baja o ya alcanza una temperatura menor del punto de Fourier, otra vez recupera sus propiedades magnéticas y se vuelve a adherir. ¿Que cómo se hizo este experimento? Hay una manera donde se ponía un imán y un pedazo de varilla, por ejemplo acero, y se calentaba a cierta temperatura y íbamos midiendo esta temperatura. Justo cuando él alcanzaba este punto, se desprendía y así teníamos un aproximado de la temperatura de Fourier.
Buen día. A continuación les voy a exponer sobre los modelos eléctricos. Entonces, estos son representaciones matemáticas que describen el comportamiento de sistemas eléctricos o electrónicos. Y pues estas son empleadas para analizar, diseñar y optimizar circuitos, dispositivos y sistemas eléctricos. Eh, Tenemos los cuatro diferentes tipos de modelos, que son los modelos de circuitos, modelos de motores, y generadores, modelos de líneas de transmisión y los modelos de sistemas de potencia. Entonces, bueno, acá tenemos el primero que fue el de modelos de circuitos, los cuales pues son representaciones matemáticas básicamente del comportamiento eléctrico de circuitos con diversos componentes como resistencias, condensadores, inductores, fuentes de voltaje o de corriente también funcionan. Y pues estos modelos se utilizan más que todo para calcular las corrientes, tensiones o las potencias de cada circuito. En corriente continua se utiliza para pues analizar corrientes y voltajes que van en corrientes y voltajes constantes. En cambio, en corriente alterna, pues estos ya van con corrientes y voltajes que varían en el tiempo. Con modelos de circuitos lineales se asumen los componentes del circuito que tienen pues una relación entre corriente y tensión. De no ser lineales, pues se considera la no linealidad en el comportamiento de algunos componentes de circuitos como transistores o diodos. Para los modelos de motores y generadores, pues estos son más que todo los que describen dispositivos electromecánicos. Entonces, pues uno de los puntos es como el análisis de las características de rendimiento, que pues permite determinar la velocidad, el par, la eficiencia y otras características pues importantes que tienen los motores y los generadores. En corriente continua se utilizan para motores directos, como motores de imán permanente o motores de excitación en serie. Y ya para modelos de motores en inducción se emplean para analizar motores de inducción trifásicos, pues que son como los más utilizados en la industria. Eh, a continuación siguen los modelos de líneas de transmisión, que estos son ya para representar el comportamiento eléctrico de líneas de alta tensión utilizadas pues, en el transporte de energía eléctrica pues, a grandes distancias. Esto nos sirve pues para el análisis de pérdidas de potencia que permiten calcular dichas pérdidas en las líneas de transmisión debido a la resistencia inductancia y capacitancia. Y pues ya también podemos observar el modelo de línea de transmisión pi, que este simplifica pues mucho porque pues son como secciones pi que representan parámetros de la línea como tal. Eh, Acá tenemos también los sistemas de potencia. Estos sistemas representan el funcionamiento completo pues, de un sistema eléctrico, incluyendo la generación, la transmisión, distribución y consumo de energía. Estos son utilizados más que todo para el análisis del flujo, que permite calcular como la distribución de potencia en el sistema eléctrico bajo diferentes condiciones de operación. Acá tenemos las ecuaciones fundamentales de los modelos eléctricos, que son las corrientes de Kirchhoff, las leyes de Kirchhoff, que se dividen en corrientes de Kirchhoff y voltaje de Kirchhoff, y la ley de Ohm, que es la que tenemos acá a la derecha.
Em, la ley de voltajes, la de corrientes de Kirchhoff, que es la que está primero, es la suma de las corrientes que entran en un nodo es igual a la suma de las corrientes que salen del mismo nodo. Y para el voltaje de Kirchhoff, este ya es que la suma de las tensiones alrededor de cualquier bucle cerrado en un circuito es igual a cero. Para la ley de Ohm tenemos que pues el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Y pues esto lo podemos ver acá en esta circunferencia que también pues, nos está dando las potencias, que es como lo más complejo no, sino lo más completo que pudimos tener como así una gráfica sobre la ley de Ohm. Eso es todo.